El movimiento de mujeres empuja grandes cambios en todo el mundo, pero falta mucho. Las barreras de acceso a los espacios de decisión todavía permanecen y los techos de cristal a veces parecen de concreto. En los directorios de las grandes empresas privadas, las mujeres son por lejos la minoría. Y de esas poquísimas mujeres poderosas, son aún menos las que están preocupadas por la brecha de género. Lideresas trae las voces de 8 mujeres en altos puestos ejecutivos de grandes compañías. ¿Qué obstáculos reconocen en su trayectoria laboral por razones de género? ¿Por qué son necesarias las acciones afirmativas? Las pocas que acceden a espacios de poder, ¿tienen responsabilidad de abrir puertas para más mujeres? ¿Cómo es un liderazgo femenino? ¿Cuándo y por qué empezaron a mirar la realidad con perspectiva de género? ¿Qué hacen para evitar el pinkwashing? ¿Se identifican como feministas? ¿Cuáles son las acciones necesarias para achicar la brecha de género? Las mujeres ¿pueden ser ambiciosas sin sentirse culpables o ser mal miradas? Reconocer los privilegios, ¿es un modo de generar mayores oportunidades para todas? Yo les pregunto. ¿Y ellas? Responden. Andrea Grobogo Patel nació en Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires, y se mudó a la capital a estudiar Ciencias Económicas en la UBA. Soy Andrea Grobogo Patel, soy economista, presidenta de Fundación Flor y de Resiliencia SGR, a las cuales le dedico el 95% de mi tiempo, pero vivo del campo, de la agricultura y de la ganadería. Fue una de las artífices de la evolución y profesionalización de la pequeña empresa agropecuaria de su familia, Los Grobo, hoy uno de los grupos empresarios más importantes de la Argentina. Andrea pasó por diversos cargos de alta dirección en las distintas compañías que componen el grupo, pero su creación, de la que se siente orgullosa, es la Fundación Flor, una organización desde la que promueve la transparencia, la responsabilidad y la diversidad. Es mamá de 4 y abuela de Bautista. Durante mucho tiempo naturalizó ser la única mujer en muchos espacios. Hoy ya no. Ella misma lo resume así. Me di cuenta de que las que llegábamos éramos unas privilegiadas, que no era lo normal, y eso había que trabajarlo. Sobre todo, las que teníamos voz. Andrea, ¿cuándo empezaste a pensar que habías tenido obstáculos en tu carrera profesional o que habías vivido situaciones especiales o de desigualdad por razones de género? ¿Tenés noción del momento o de los momentos? Me hubiera gustado darme cuenta antes. La verdad es que me di cuenta cuando, hará 15 años, empecé a venir más a Buenos Aires. Acordate que yo soy de Carlos Casares, una comunidad pequeña, trabajaba en la empresa familiar. No se me ocurrió que por ser mujer podía tener obstáculos porque trabajaba a la par de los hombres y no me di cuenta cuando estaba en el medio del trabajo, porque mucha gente me dice, ¿qué hacías? No, en ese momento no hacía nada porque no era para mí un tema. Sí creo que fue interesante estar en ese lugar para que muchas mujeres te vean y que también se den cuenta de que no había obstáculos, sean mis hermanas, sean las personas que trabajaban en la organización. Yo me di cuenta cuando empecé a hablar con otras mujeres que sí tenían dificultades. Sí empecé a mirar que no había tantas mujeres cuando venía a eventos financieros. Entonces ahí empecé a preguntarme, ¿hay algún tema? Y como yo siempre digo que tenemos que ser parte de la solución cuando entendemos que hay una dificultad, ahí empecé a hacerme cargo de esto y a trabajarlo. ¿Y qué registraste, por ejemplo, cuando hablabas con las otras mujeres? Porque algo que pasa a veces es que algunas piensan, algunos también, pero en este caso estamos enfocándonos en las mujeres, que bueno, ellas están ocupando espacios de decisión porque, bueno, por todo lo que hicieron a lo largo de la vida y que si ellas pudieron, el resto de las mujeres también puede. Sabemos que no todas podemos. No, pero claro, esa es una gran preocupación que tengo, porque muchas de las que llegan todavía siguen pensando que es la meritocracia, que el que quiere puede. La verdad es que no es así, o sea, hay muchísimas dificultades para poder llegar a espacios de decisión y pocas realmente tenemos, yo digo, algunos privilegios por los cuales podemos llegar, ¿no? O una fuerza interna, o un entorno que facilita, o una familia, o una educación que facilita. Pero
tenemos claro de que esto no es lo común, por algo no hay tantas mujeres CEOs de compañías, presidentas o directoras, ¿no? Hay muchas dificultades y creo que el gran desafío de las que tuvimos esa posibilidad de llegar es colaborar con todas las que tienen que llegar o que quieren llegar, porque no es obligación, ¿no? También eso es importante. No es obligación. Lo que sí es cierto es que la que quiere se dé cuenta de que puede y que el entorno colabore para que eso suceda, ¿no? Ahora, para que todas o quienes quieran puedan, hacen falta una serie de acciones afirmativas o políticas públicas. Digo, hay un montón de cuestiones que podemos enumerar de las necesidades. ¿Qué pensás vos que se puede hacer? Digo, ya dijiste, tenés una responsabilidad, hay una responsabilidad de abrir puertas para las que vienen. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, primero tenemos hace 10 años una fundación que forma mujeres para que se transformen en lo que quieran ser, ¿no? Para que se den cuenta de determinadas habilidades que no desarrollamos, o bien por un tema cultural o bien por un tema de educación. Tenemos que trabajar cómo negociamos, cómo construimos nuestra propia marca personal, cómo administramos nuestro tiempo, cómo bajamos nuestra autoexigencia. Estamos como chipeadas para ser buenas esposas, buenas madres, buenas profesionales, y esa exigencia a veces te estresa de tal manera que algunas deciden bajarse de alguno de los roles, ¿no? Y eso es lo que trabajamos mucho en la fundación. Y además, para sentarte en un directorio tenés que tener, o en una mesa de decisión, determinadas habilidades. Y nosotras, si no tenemos todas las habilidades, no nos atrevemos a pedir ese lugar. Creemos que no vamos a poder o que no estamos preparadas. Cuando está demostrado que cualquier otro género, o sobre todo hombres, los hombres con el 60% ya dicen que sí. Nosotras nos parece que si esto no podemos, ni nos atrevemos. Entonces, en la fundación lo que hacemos mucho es trabajar para que nos demos cuenta que hay que hacerlo, que hay que pedirlo, que podemos. Yo digo, hay que creérsela un poco más, ¿no? Y creo que ese es un gran punto de nosotras mismas, por eso trabajamos hacia nosotras. Segundo, de políticas públicas, claramente todo lo que tiene que ver con las licencias son importantes. Las licencias no solo de maternidad, las licencias paternidad o parentales son fundamentales para que incluso no haya discriminación al momento de la contratación. Todavía sigue habiendo muchas organizaciones o muchas personas que si te vas a embarazar les parece que vas a faltar y no se dan cuenta que también te podés enfermar y podés tener un accidente, y eso le puede pasar a cualquier persona, ¿no? Hablaste de las licencias de copaternidad, de coparentalidad. Sabemos que cuando hablamos de romper el techo de cristal, cuando hacemos el paralelo con el edificio, están las escaleras rotas, que es la maternidad para nosotras. ¿Cómo transitaste vos eso? ¿Cómo tenés 4 hijos, hijas? ¿Cómo te preguntan todavía? Porque viste que a las mujeres les preguntan, ¿cómo compatibilizas? ¿Con quién dejas a tus hijos, a tus hijas? A los varones nunca les preguntan eso. Totalmente. Yo tuve mi primera hija a los 25 años con una discapacidad. Segunda y después mellizos. O sea, tengo experiencia maravillosa en lo que tiene que ver con esto de tratar de equilibrar la vida familiar y laboral, ¿no? Y personal. Pero bueno, cuando nació Agustina yo pensé que me tenía que quedar a vivir en Buenos Aires porque todos los tratamientos, las cirugías tenían que ser acá. Pero empezamos a buscar colegios. Me acuerdo, mi marido iba a los jardines y le decían, no sé si va a poder venir acá, tenemos que consultar con los padres. Fíjate el nivel de discriminación que había en aquel momento, ¿no? Estoy hablando de 33 años. Sí. Entonces decidimos irnos a vivir a Carlos Casares, que era un espacio más amable, con todo lo bueno y lo malo que tiene vivir en el interior. Sí. Y sí conseguí realmente tener una estructura de apoyo y de acompañamiento maravillosa. Primero porque teníamos el jardín a 4 cuadras, el colegio a 2 cuadras, mis padres al lado, mis suegros también cerca, y eso, bueno, permitió que podamos mantener este intento de equilibrio, ¿no? Porque yo digo, nunca estás en equilibrio perfecto, siempre
estás como corriendo. Yo sí creo también que elegí un buen marido, y eso es remarcable. Él nunca tuvimos que conversar este tema. Él de entrada ya sabía que la hija era de los dos, que la casa era un espacio compartido, y cuando él podía estaba, y cuando él no podía llamaba a sus padres. Y creo que eso también es importante, como armar tu propia red, elegir bien las personas que te acompañen, que disfruten el éxito tuyo, que no te limiten, ¿no? Creo que eso es importantísimo. Y para cómo seguir creciendo en esto, creo que es fundamental también las personas que elijas en el trabajo, porque por ahí tenés una reunión de trabajo, tenés que tener bien acomodada tu casa, pero por ahí tenés un problema en tu casa y tenés que dejar el trabajo, tener gente preparada. Yo digo que hasta tengo muchas veces personas que pienso que son mejores que yo para estar en determinados lugares. Para delegar. Para poder delegarle, y si te tenés que ir corriendo, sepas que alguien queda que puede hablar por vos o que puede escuchar para vos, ¿no? Pensaba en cuando hablábamos al principio, bueno, estás hablando de Carlos Casares, pienso en una mujer que trabaja en el campo, digamos, en el agro, un sector que claramente es masculino. Las organizaciones de ruralistas son mayormente lideradas por varones. Pues al principio decías que como que no lo veías, pero es un ambiente masculino. Sí. Yo digo que es más tradicional, ¿no? Somos como en el interior, somos más las tradiciones, las culturas, el folclore sigue en el interior, ¿no? Pero tiene lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno, esto que te decía, de los espacios cercanos, de las redes de apoyo. Las redes de apoyo, las amistades, todo eso, lo positivo. Lo negativo es eso, que a veces es como que vamos más lento. Y antes, cuando no había internet, peor, pero ahora tenemos la posibilidad de aprender, de entender, de escuchar desde cualquier lugar. Entonces, yo no te podría decir que tuve dificultades, realmente quizás tiene que ver con ese entorno familiar y la empresa familiar, donde yo tenía espacio y nunca me pasó lo que a muchas mujeres dicen, no, llamá a mi jefe o quiero hablar con... ¿Por qué? Porque sabían que igual era la hija del dueño, claro. Entonces, no sé, fueron de los privilegios que tenés, ¿no? Por supuesto que en las empresas familiares también tenés muchas dificultades, y también conozco muchas mujeres a través de la red de Flor que no se pueden hacer un lugar en la empresa familiar y que se van enojadas con su familia porque no les dan lugar, porque no se pudieron hacer el lugar, ¿no? Así que es como te vas posicionando vos y cómo tu entorno y tu familia acompañan o desacompañan, ¿no? Me parece que es importante lo que vos decís también, porque funciona... Es como volver siempre al mismo lugar, ¿no? Como una manera de abrir puertas para las que vienen. Y pensaba en las chicas jóvenes o en las niñas que pueden pensar, que pueden trabajar, que pueden liderar una empresa de agro, o que no tienen impedimentos, que se lo pueden imaginar. Para eso hay que trabajar en la base, que es la educación. Bueno, dijiste el tema clave. Para mí todo tiene que ver con la educación. Lo formal y lo no puedo decir, la educación del día a día también, sí, ¿no? Sí. Lo cultural. Tiene que ver con la educación primaria, secundaria, la universidad, los directivos, los profesores. Todos tenemos que reeducarnos, porque todos venimos educados de una manera patriarcal. Y entonces, en la medida que esto no cambie sistémicamente, no vamos a tener el impacto que nosotras queremos, porque realmente tampoco queremos que pasen 100 años en que este cambio suceda, queremos que sea cuanto antes. Entonces ahí tenemos que trabajar hacia la educación de todas las personas, de todas las edades. Y creo que también algo que te quiero comentar es, participamos mucho en redes, ¿no? Y cuando hablabas de la ruralidad, creamos después del W20, nació un grupo de mujeres rurales, donde ahí también nos acompañamos. Las mujeres rurales son las mujeres que están en el norte haciendo tejidos, en un pueblo indígena, como las mujeres, yo entiendo que mujeres rurales en la diversidad, ¿no? Sí. También como las que son ingenieras agrónomas, como somos las economistas que tenemos campo, ¿no? Pero creo que en ese sentido también
la red ayuda a que te des cuenta la dificultad que tiene la otra para ver cómo ayudarla. Me acuerdo haber ido a una exposición ahora de agro, donde yo les hablaba de inclusión financiera, que es un tema que para mí es clave. Si no abrís una cuenta bancaria, si no te endeudás, si no aprendés eso, no te formalizás nunca. Y una de las mujeres me mira como diciendo, te entiendo, Andrea, pero yo no tengo agua potable. Entonces, mi tiempo se va en conseguir el agua potable. Y ahí me di cuenta de que hay tantas otras dificultades, hay otras necesidades básicas que si no igualamos, claramente no todos van a poder llegar a los lugares que quieran. Entonces, todavía nos falta igualar los puntos de partida de muchas mujeres. Bueno, lo que pasa es que hoy cuando hablamos de pobreza, en general se habla de pobres y uno se imagina varones, pero estamos hablando de mujeres. La mayoría de las pobres son mujeres, y con niños y niñas a cargo, ¿no? Claro, porque tienen un trabajo no remunerado, que es esto de ir a buscar el agua, de cuidar a los hijos, y todo eso hace que tampoco tengan la posibilidad de empezar a construir su propio patrimonio, de abrir su cuenta bancaria para poner sus ahorros. O sea, no tienen tiempo ni esas posibilidades. En la medida que no hablemos de los trabajos no remunerados, de la accesibilidad al agua, de la conectividad, de las cuestiones básicas, claramente no vamos a poder tener igualdad de oportunidades o la libertad para elegir lo que queremos hacer. Ellas no tienen libertad para elegir lo que quieren hacer. Bueno, y no hablamos de la violencia, ¿no? La violencia económica, de esto estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de falta de autonomía económica, estamos hablando de violencia de algún modo. Sé que vos tenés un trabajo en ese sentido. Es una situación que convivimos, con la que tratamos de ir aprendiendo, ¿no? Porque a veces uno no sabe, y me encanta cuando en los grupos de WhatsApp de las mismas mujeres que somos de la red, aparece alguien diciendo, tengo una amiga que tiene esta dificultad, no sé cómo ayudarla porque me parece que está en una trampa, que no puede salir, y aparece otra que le dice, ya te llamo para darte tips, cómo podemos ayudarnos entre nosotras y cómo trabajar con las masculinidades, ¿no? Y por suerte, yo creo que tenemos un gobierno que está trabajando mucho ese aspecto para ver cómo hacer, como decíamos, sistémicamente, ¿no? Sí. Y creo que hay que entrenar a las mujeres, pero también hay que entrenar a los violentos. Ellos no saben cómo descargar verbalmente sus problemas y los descargan de una manera tremenda. Entonces, en la medida que no generemos diálogos, que no los ayudemos a que hablen o a que se den cuenta y a desnaturalizar cosas que hoy parecen naturales, y bueno, no vamos a poder lograr que haya menos femicidios, menos violencia. Entonces, cuanto más hablemos estos temas, cuanto más los hagamos visible, cuanto más podamos ayudarnos, toda la base de la población que somos, y menos vamos a tener esto resuelto, ¿no? Ahora es un trabajo de miles de personas. Yo digo que Flor, empezamos pocas personas, después de 10 años somos miles de personas con este estilo de liderazgo responsable que implica hacernos cargo de estas cosas que estamos hablando, y espero que en pocos años seamos millones de Flor, de personas floreando el mundo, digo yo, porque si no nos damos cuenta de que esto hay que atacarlo fuertemente, sí, no lo vamos a cambiar y va a tardar, vamos a perder muchas vidas, muchas personas valiosas en espacios económicos también, como decíamos. O sea, en la medida que no sigamos trabajando esto, nos estamos perdiendo un montón de valor, un montón de empresas que se podrían crear. Entonces, porque tenemos el 50% de la población opacada, ¿no? Sí. O apagada. Si la prendemos, la encendemos, y bueno, puede haber mucho más PBI mundial también, ¿no? Bueno, dos cuestiones en relación con eso. Primero, sobrevolamos el tema de la inclusión financiera, que me parece central, y pensaba en que qué difícil la relación que tenemos las mujeres con el dinero y con la ambición, ¿no? Como está mal visto que las mujeres tengan una relación fluida con el dinero. En cambio, en los varones no tiene una connotación negativa. Y me parece que la inclusión financiera tiene relación también con esto. Vos decías, ¿cómo endeudarse? Sí, perderle el miedo a esas cuestiones. Sí, dijiste muchas cosas. A mí me apasiona, primero como economista, segundo como CFO, que fui de una gran compañía. Creo que
Mira, hay estadísticas que muestran que solo el 10% de las mujeres de Latinoamérica han tomado crédito alguna vez, frente al 50% de las organizaciones o de las mujeres de la OECD. Así que tenemos una gran brecha que cerrar y en la medida que lo podamos, también es educación, ¿no? Es educación financiera. Nosotros, tengo otro sombrero que se llama Resiliencia SGR. La SGR lo que hace es justamente no da dinero, le da el aval y el asesoramiento a emprendedores, a empresarios, a pymes. Y cuando encontramos a alguien que nunca se endeudó, decimos, ¿cómo? ¿No te armaste tu currículum financiero? Claro. Es como, no tenés tu historia financiera. El día de mañana, si realmente querés hacer una inversión y no tuviste tarjeta de crédito, por supuesto, y pagaste la tarjeta de crédito, pero no abriste una cuenta bancaria, una cuenta en una sociedad de bolsa, no practicaste, cuando lo necesites, no vas a tener nadie que te acompañe. Entonces, invitamos a que las personas, aunque no necesiten, porque uno cree que no lo necesita, que empiecen a hacer ese camino, ¿no? Que practiquen. Y crearse la necesidad para soñar más grande, porque también la inclusión financiera es fundamental para soñar un poco más grande. Si no, vos vas con lo que tenés, con el reinvertís utilidades o le pedís a tu familia, pero no te das cuenta que si tomás un crédito es una forma de profesionalizarte, porque tenés que frente a la SGR o frente a la institución financiera plantear un plan, contar cómo lo vas a pagar, cómo lo vas a hacer, cómo vas a crecer. Entonces eso te profesionaliza también. Y tocaste otro tema que me parece interesantísimo, que es el de la ambición. No fuimos educadas para ser ambiciosas, éramos educadas para cumplir lo que teníamos que cumplir, teníamos como mandatos y parecía que el que traía el dinero eran los hombres. Y entonces, frente a hoy hablábamos frente a la maternidad, ¿no? Si la pareja fuera un hombre y una mujer, el hombre va y explica en el trabajo a veces que va a tener un hijo, que necesita ganar más dinero y empieza a pensar, y la mujer piensa, no, voy a necesitar más tiempo y quizás no quiero ni ganar más dinero. Eso también tenemos que cambiarlo. ¿Cuánto más aportás a las organizaciones si sos madre? Y si aprendiste, ¿cómo aprendés de tus hijos? Imagínate en mi caso, aprendí de la discapacidad, aprendí de cómo administrar el tiempo, de cómo reorganizar, de cómo optimizar recursos. Entonces, que ojo, también es cierto que nada es obligación, no es que todas tenemos que ser madres para ser mejores. Tenemos que tener libertad para elegir y sacarnos los chips de que tenés que hacer esto. Yo fui de esas, o sea, hoy no me arrepiento de nada, pero en definitiva yo eran los mandatos. Me quería casar, quería tener hijos, quería terminar la carrera universitaria, no abandonar y elegir otra carrera. Pero hoy siento que tenemos la posibilidad de elegir lo que queremos, cuándo queremos, cómo queremos. No era que tenías que tener hijos a los 20 y pico cuando te casaste. Bueno, hoy hay mucha más libertad para elegir, entonces hay que aprovecharla. Te devuelvo al tema del dinero, porque hablamos de inclusión financiera, hablaste de esto, de aprendizajes y de ensayo y error, y mencionaste estadísticas, pero también sabemos que la mayoría de los hombres no dudan tanto en endeudarse y la mayoría de las mujeres dudan más en endeudarse o se endeudan, en el caso de las clases populares, para pagar la comida, para pagar, y se endeudan obviamente no con instituciones financieras, ¿no? Sino con usureros, sí, vamos a ponerles el masculino. Hay ahí también una cosa de relación con el dinero que fluye de manera distinta. Sí, igual te digo, yo ya hace unos años que me doy cuenta que hay mucha más conciencia, grupos de mujeres entrenándose, capacitándonos. Bueno, desde los distintos sombreros que tengo lo hacemos permanentemente, no sabes, casi todos los días te diría tenemos encuentros con 40, 50 mujeres que están interesadas en aprender, en entender, en endeudarse, que las mujeres se den cuenta que tenemos que soñar más grande, que tenemos que endeudarnos, que tenemos que seguir creciendo y que nadie nos limita, solo lo que nosotros querramos que nos limiten, ¿no? Y en algún sentido creo que
los hombres estuvieron educados para eso, ¿no? Y estuvimos educados y bueno, hoy la profesora de matemática tendrá que también enseñarnos a todos las matemáticas y bueno, y cómo las mujeres también podemos ser espectaculares en estos temas. Sí, sí, no tenemos ningún impedimento para hacer matemática. Totalmente, totalmente. Dijiste una vez algo de lo cual hay evidencia científica que tiene que ver con que cuando hay diversidad, cuando hay mujeres en los directorios y en los consejos de administración y otras voces, me imagino que no son, digo, mujeres y diversidad, los temas económicos son mejores. Es decir, que está demostrado que las empresas rinden mejor, además de la cuestión del acceso, de las oportunidades, de los derechos que nos corresponden por ser, por ejemplo, como vos decías, más de la mitad de la población según el último censo, hay algo que tiene que ver con el rendimiento. Sí, no, y hay estadísticas, no las tengo ahora en este momento, pero hay estadísticas que demuestran que cuando hay una y mejor 2 o 3 mujeres en los directorios, el retorno sobre el capital invertido, la administración del riesgo, el manejo del riesgo, ni hablar la reputación. Hoy ya la reputación es fundamental para las compañías y si no tenés mujeres en los directorios, hay fondos que no quieren invertir. Y también tiene que ver con mucho la calidad, el cuidado, ¿no? Nosotros hablamos mucho de ESG, ambiente, lo social y el governance. Esos 3 aspectos, si hay mujeres, está demostrado y hay un estudio de IFC que es mucho mejor el cuidado del medio ambiente, el cuidado de las personas, el cuidado de las buenas prácticas de gobierno de las organizaciones. Todo lo que tiene que ver con compliance, todo es mucho mejor. O sea, no desperdiciemos esta oportunidad que se nos está dando y que además hay muchas mujeres que quieren, que lo único que necesitamos es sponsorearlas, acompañarlas, darles visibilidad. Y bueno, en Flor decimos que tenemos listados. Cuando alguien diga quiero una directora mujer, saben y llaman, ya por suerte nos llaman y nos piden. Y creamos un programa nuevo que se llama Board Experience, que es experiencia en directorios. Ser como un puente entre las mujeres que quieren ser directoras y las organizaciones que quieren mejorar su gobierno, que sienten a las mujeres en los directorios y bueno, de esa manera empezamos también a lograr mejores empresas, mejores instituciones, mucha más responsabilidad. ¿Registrás alguna situación? Vos dijiste que laburabas a la par de los hombres cuando empezaste, pero ¿registrás alguna situación hoy, a partir de hoy, mirando para atrás, decís, yo naturalicé esta situación, pero no era normal lo que me pasaba, eso que nos pasa a todas, aún en las cosas más, desde lo más nimio hasta situaciones más violentas, como que te manoseen en el transporte público, qué sé yo, que hace 30 años era bueno, ser mujer implica que te pase esto y hoy decimos, no tiene que pasar esto, ¿no? Sí, hay varias cosas. Nosotras, frente a esto, tratamos, en la medida que se puede, amablemente explicarle al otro y que se dé cuenta de que esto no está bien, ¿no? Y yo entiendo que si hay un problema en un colectivo, amablemente no te sale, a veces te da bronca, pero eso no está bien. Es como empezar a educarlo, enseñarle. Parecía natural algunas cosas que hoy queremos matar a alguien porque no se hace, es incómodo, es molesto. Yo lo que sí me acuerdo siempre es haber ido a eventos donde era casi la única mujer y siempre terminaba hablando de mi familia, de mis hijos, de mi marido, por las dudas, porque yo decía, como era la única mujer, yo decía, bueno, quería explicar que por las dudas... Que no estabas disponible. Que no estaba disponible, tal cual. Sí. Qué cansancio, ¿no? Qué carga mental, todo eso que hay que hacer. Tal cual. Para ser buena en todo, ¿no? No se puede dejar caer nada. Totalmente. Pero bueno, por eso yo valoro mucho hoy las mujeres que se pintan de otro color el pelo, que se hacen lo que quieren porque yo sentía que tenía que ir presentable, tenía tantas cosas en mi cabeza que realmente era, complejo. Y además cuidar estas situaciones, ¿no? Andrea, traje para compartir con vos una frase que
me gustaría alguna reflexión tuya, a ver si te dan ganas, si te resuena para algo. Dice así: yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Es una frase de la filósofa y escritora inglesa Mary Wollstonecraft. Y sí, a mí me encanta esa. Yo siempre digo, me gusta que se la crean, que se den cuenta el valor que tienen, la historia. A todas las invito a que escriban su historia, sus experiencias, sus aprendizajes. Primero para ellas mismas, que se den cuenta todo lo que pueden aportar, pero también para poder contarlo. Porque cuanto más lo contás, más lo aprendés, más entendés lo que te sucedió y cómo podés colaborar para que haya muchísimas más mujeres que emprendan, que sean empresarias, que estén en los lugares de decisión, que sean intendentas, gobernadoras, presidentas de los países. Y creo que esto es lo que estamos necesitando hoy y con urgencia. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.